Hola, hola. Todo desde la ventana. Pero el Porque ni clima modo, está ¿no? como, bueno, ahora por la pandemia, pero en la calle no sale nada y no tienen autorización de salir, nada. No, por aquí está la policía siempre constantemente, pues, viendo que nadie salga, sino para lo justo. Y bueno, Priscila, nada. hola. Carlita, ¿cómo estás? Priscila es una osteópata que está haciendo la carrera de medicina china conmigo, así que es increíble lo Qué que bien, sabe esa chica. Así bien, que, bien, bien, Priscila, conocelo a José que te va a encantar. bien, Priscila bien. es un bocho. Bueno, qué bueno que hayan, que estén mucho oficio o afinidades y bueno, amigos, porque el tema que vamos a tocar hoy, bueno, todos, un gusto, Priscila, gracias. Eh, Completa a todo el mundo porque como hablamos, y siempre hablo con Lea, mientras ¿Se el me escucha paciente... bien? José, ¿se me Sí, escucha bien ahí? yo perfecto. Perfecto, bien. Sí. Ahora me pongo los auriculares y... eh, pacientes que siempre también escuchan, me están escuchando de Venezuela, algunos amigos de Perfecto. Panamá y tal. Es muy interesante porque conocer que es un paciente que se va a recuperar pronto y siempre hay que tener los pacientes educados. Sobre todo, lo emocional lleva a lo disfuncional. En estos tiempos tengo muchos pacientes que me consultan y no hay otra cosa que decirle que las mentes inquietas o las personas responsables aumentan el tono del músculo y eso afecta muchísimo. Y cuando vos le decís eso, no lo pueden creer. Hay muchas personas que tienen que estar encerradas y no quieren, lo tienen que hacer porque lo tienen que hacer Exacto. verdaderamente para cuidarse y no entienden de que eso aumenta el tono muscular y el tono muscular te lleva a que las fuerzas de tracciones musculares te hagan alterar el dolor. Entonces Sí. empiezan a hacer actividades, es lo que hablamos con vos el otro día, empiezan a hacer actividades físicas del YouTube, empiezan a hacer actividades físicas que le dice el compañero de al lado, le dice el vecino, y no están adaptados para eso. Y eso es muy importante decirlo, que lo sepan que no todos están hechos para hacer actividades del YouTube o No, de las redes sociales que compran actividades, paquetes y hacen actividades físicas y las hacen mal. ¿Por qué? Porque es que, sí, es que presuponen que están derechos o presuponen que no tienen ninguna patología o presuponen que no tienen ninguna contractura. Y ahí es donde se afecta y ahí es donde, Leandro, José, y ahí es donde arranca. sí, sí, ahora, bueno, en estas semanas, como tú bien dices, me han consultado también pacientes, y que es que el ejercicio físico no es, todos los ejercicios no son para todo el mundo. Exacto. O sea, es como un medicamento, como una medicación. Tiene una posología, tiene un porqué, tiene un para qué. Claro. Entonces, pues, todo esto va llevando a Excelente. que existan otras lesiones que a lo mejor la gente ni tenía. Y bueno, es Exacto. interesante y es importante que la gente quiera estar activa, porque eso es Sí, sí, algo sí, eso. importante, Eso no digo que pero no, pero adaptado, siempre como tú bien dices. adaptado. Adaptado y Sí, adaptarse a cada uno, porque piensan de que están encerrados y tienen que hacer más ya, para lograr objetivos que por ahí no lo han hecho durante todo este tiempo y en esta pandemia que son 15 días hasta ahora, quieren, sí. después van y se comen todo. Sí. Bueno, Lea, creo que ya tenemos Bien, el tiempo para iniciar. Bueno, le presento a Leandro, gran amigo argentino,
fisioterapeuta, kinesiólogo, como se le dice en Argentina, osteópata, quiropráctico, bueno, y en realidad un currículum que podemos estar aquí horas. Lo importante y que sepan que él, aparte de ser un clínico excelente, es investigador, tiene ciertos artículos científicos y hoy he invitado, por mi parte, a muchos colegas fisioterapeutas de muchas partes del mundo para hablar de un artículo específicamente y abrir un poco la mente en cuanto a los basamientos científicos que ha conseguido con ello. Así Perfecto. que, bueno, para los que no me conocen, yo soy José Riera, soy fisioterapeuta de hace más de 15 años, soy terapeuta manual y bueno, tengo otras formaciones y a partir de esta semana voy a estar trayendo muchísimos personajes, así como Lea, que seguramente vamos a estar en otra oportunidad, para hablar de temas interesantes tanto para pacientes como para fisio. Entonces, Lea, yo inicio Bien. preguntándote, y creo que viste en Instagram que coloqué una pregunta que si la gente sabía o cómo manejaba una contractura, obviamente directamente hacia los fisios, ¿no? Y hubo un 60 y algo por ciento que decía que no sabía, ¿bien? Y otro porcentaje, el 30 y pico, decía que sí. Entonces yo quiero saber para Leandro, ¿qué es una contractura actualmente? Claro, bueno, primero, gracias José por esta gran invitación. La verdad estoy muy contento desde que en Panamá nos conocimos, que fue una gratitud enorme saber que estábamos siempre en contacto y te agradezco este espacio de tu empresa que estás montando muy buena en España, y que fuiste éxito en Venezuela, fuiste éxito en Panamá y ahora seguramente vas a hacer éxito. Así que te agradezco enormemente que me permitas decirle a todos los invitados y a todos los kinesiólogos y todos los que están escuchándonos qué es lo que venimos a investigar y qué es lo que estoy investigando desde el año 2016, 2015 más o menos. ¿Y qué tema la contractura, no? Sí. Todos en la formación, ¿qué tema la contractura? Así, a mí también me dieron muchas dudas cuando me recibí de kinesiólogo, hice todas las formaciones, siempre me quedó la contractura. O sea, ¿de qué estamos hablando de contractura? Primero, basamos de que el artículo científico que ojalá todos lo puedan bajar, está en la revista Elsevier, después se lo vamos a dar, José se los va a dar Seguro, sí. seguramente, Sí, sí. cómo está el número de apunte, cómo entrar y cómo verlo. El artículo científico principalmente era cómo estaba implícita la neurona motora beta en la inhibición en la contractura muscular. ¿Sí? Cuando empecé a investigar de las formaciones que yo tuve, la contractura. ¿Qué es una contractura? Primero, es el estado permanente de un sistema, en este caso muscular. Pero ¿de qué músculo estamos hablando? Porque tenemos dos tipos de músculos. Tenemos el fásico y tenemos el tónico. Entonces, ahí está la equivocación de que muchas personas, o masajistas, kinesiólogos, profesores, osteópatas, quiroprácticos, médicos, todo lo que es la corporación del atacar una persona con un tipo de dolor, ¿a qué nos vamos a referir con respecto a qué músculo vamos a tomar? Entonces, esa fue la primera investigación y me llegó a la investigación de esta neurona que no la investiga nadie, que no la investigó, sí la investigó Guyton en una de sus reseñas históricas de los libros, pero no más de 10 letras, 10 renglones. Entonces, esta neurona lo que me va a generar es verdaderamente la contractura, la contracción permanente del sistema propioceptivo del músculo, pero de los músculos tónicos, que me van a generar una lesión
a nivel articular. ¿Vamos hasta acá? Sí, es que de hecho, Lea, el miércoles tuve un live también con un amigo que tiene una clínica en Exacto. Madrid de hipopresivo, Bien. porque bueno, yo manejo hipopresivo porque hice la formación con Marcel, Sí. soy experto en el método y profesor del método, parte del staff de profesores de Marcel, y le comentaba que la musculatura, como tú la vienes mencionando, hay diferencias. No podemos comparar un bíceps Claro. con un Es. diafragma, No, como un con un psoas. periné, con un Claro. psoas, con una faja abdominal. Entonces, la Claro. gente, hablando de hipopresivo cortito, la gente vendía o vende hipopresivo, que es para tonificar o regularizar el tono, como para fortalecer el suelo pélvico. Ahí está el Cuando, error. cuando el suelo pélvico no tiene un porcentaje muy poco de fibras fásicas Fásicas. y es mucho más tejido conjuntivo. Entonces, ¿cómo vas a fortalecer un tejido conjuntivo? Lo que hay es que regularizarlo. Claro. Por eso Entonces, esta investigación que hicimos con jugadores profesionales de fútbol, acá en la Argentina, la doctora Lucila Zorati trabajó en España en el Club Barcelona, una profesional muy reconocida a nivel de investigación de enfermedades cardíacas. bien. Es cardióloga, bueno, nos dio la posibilidad de tener un muy buen ecógrafo y justamente qué implicancia tiene esta neurona en la inhibición muscular. ¿Sí? Bueno, el 95% dio positivo, o sea que la inhibición en los músculos tónicos, el 95% da positivo la inhibición muscular. O sea que el músculo tónico, al no ser inhibido, Sí, obviamente se puede investigar un montón de inhibiciones. La técnica de inhibición miotática de lo que investigamos de esta inhibición, el 95,36%, si no me equivoco específicamente, nos dio positivo, cosa que una medicación beta bloqueante da el 93%, o sea que es más beneficiosa una inhibición de un músculo tónico que un beta bloqueante en un inhibidor del sistema nervioso, hablando de las drogas. ya. ¿Sí? O sea que dentro de este sistema tónico postural, justamente el que te va a afectar, el que te va a venir a preguntar, José, me duele la cabeza, José, me duele la pierna, José, me duele la rodilla. Alicia, todos los que nos están mirando, las disfunciones biomecánicas, las disfunciones musculares, vienen por contractura, que es el artículo que estoy escribiendo ahora, que voy a armar un bastante despelote a nivel jerarquía médica, que la artrosis, no siendo traumática, la causa principal es la contractura muscular. Ya. Es que, Veremos. claro, claro, porque ¿qué pasa? Para que llegue a generarse una contractura, hablando de Exacto. contractura, sea donde sea cervical, sea lumbar, porque anoche me puse a hacer una investigación, Sí. saludo días, no, ya no estoy en Panamá, Hola ahora Meli, tengo 3 años viviendo en Galicia, en España. Eh, mi y la amigo. Organización Mundial de la Salud dice que la forma de tratarlo sigue Sí. siendo estiramientos, sigue siendo relajantes y volvemos a lo mismo, es la consecuencia Exacto. de que algo Ac- mecánico, por hablar un punto, está alterado y te Acá hay un, lleva a- a una contractura. acá hay un cambio muy grande de paradigma Ujú. y de entendimiento. Porque Sí, yo no hablo más, vos me preguntarás, ¿en qué está basado esto? ¿Sí? Como me preguntaste los otros días, ujú. porque vos sos como yo. O sea, no te crees nada. Si No, hay no, es algo que me que, caracterizó es, a mí voy a una formación, les creo, lo entiendo, pero no lo aprendo. claro, ¿Sí?
Tengo que ir a mi casa, investigar, seguir investigando. Pues si yo hago lo mismo, no me gusta. Estoy hablando de mi persona. Creo que vos Sí. sos igual. Esto está Mira, basado, alguien, José, alguien en colocó la ahí, neurofisiología muscular. alguien colocó ahí, Lea, médicos versus Leandro. No, yo pienso que la Ale idea es... Chilotegui, no, Ale Chilotegui es un gran profesor, un gran técnico de rugby. Justamente el Ale Claro. Chilotegui lo querían operar. Por favor, Ale, decino. Lo querían operar de la cadera, vino desesperado, 7:30 de la tarde, que al otro día lo querían reemplazar de la cadera. Buf, Con una contractura muy importante en todos los músculos que nos hacen mover la cadera, que es el piramidal, que es un músculo fijador, y el psoas. O sea, busquemos primero qué causa le generó. Lo mandé a rehabilitar con una colega que hace un pilates terapéutico, bien, alumna de Gabriel. Hoy bien. preguntarle a Gabriel, a Lale Chilotegui, si tiene una cadera de titanium o de hueso como él O la vino que trae de desde el mundo, nacimiento. o la que trae de nacimiento. Entonces, José, ¿a qué me refiero en esto? Esto, investigando la contractura, yo no estoy investigando más que lo que dice un libro, que es la neurofisiología muscular. O Claro. sea, cómo el receptor del músculo va a mandar una información y la información, que es el cerebro, nos va a replicar lo mismo que nosotros le informamos. Es lo que vos dijiste recién con respecto al estiramiento. O sea, no se puede trabajar nunca un sistema muscular en contractura con estiramientos. Claro, porque también el error es ver el cuerpo por segmentos. ¿Ok? ¿Sí? Cuando para mover, por ejemplo, un hombro, necesitas una fijación, una adaptación de la parte cervical, de la parte escapular. Entonces, tratar, por ejemplo, que es lo que más eh, eh, veo yo, tanto aquí o donde he tenido la oportunidad de bueno, compartir con colegas y aportar, que esa es la idea de esto, la idea de estos live y de tener otra visión, no ¿Otra es ir en visión? contra de nada, No, es solamente aportar tanto para los nuevos fisios que vienen, los que ya, porque es que la salud, el cuerpo humano es un todo, es muy, muy complejo. Y es si holístico, seguimos, claro. aparte, claro, y si seguimos viéndolo de una forma local, que me duele el hombro y siempre el diagnóstico es tendinitis del supraespinoso, no vamos a poder resolver los casos de los pacientes. Y la idea es Exacto. ser objetivos, tener herramientas que en realidad al paciente le sirvan. Y primero que Mirá, todo, saber qué ocurre. mirá qué bueno lo que estás nombrando con respecto al dolor del hombro, una omalgia. Muchas personas se vuelven locos del dolor. Siempre dentro de la posturología y la posturoterapia que hago, yo me formé y siempre le agradezco porque no me gusta robar información de nadie. Yo me formé y el que me guió en esto es Dominique Lipens, un osteópata belga, actualmente está en Portugal. Él el que verdaderamente inició la investigación de esta neurona, no tiene ningún artículo, hablé con él, pero yo seguí investigando fehacientemente y lo logré en evidencia, digamos. ¿Sí? Pero qué Bien. bueno lo que vos hablás del hombro, porque nosotros tenemos cadenas musculares que nos hacen mover. No hay ninguna lesión de causa primaria que venga del hombro. Vos digás, un jugador de vóley, un lanzador de bala, un garrochista, ¿sí? No sé si se dice allá garrochista, ¿sí? El que tira. Sí, o Bueno, beisbolistas para los que beisbolista, todo estén lo por que allá. sea tirar algo, ¿sí? Sí, De repente el que caza y tira con la gomera, también. ¿por qué no? Entonces, lo que hago en la clínica, en esta posturología, es usar por cadenas musculares. Depende cómo está la cabecita para un lado y para el otro. Yo mirándote de frente, José, ya sé cómo está tu cervical número 2, Claro. ¿sí? O sea que las causas primarias vienen o del cráneo
por una causa primaria del ojo. Dentro del cráneo tenemos el sistema oclusal, que es la articulación temporomandibular. Esas son las dos Olvidada por lesiones muchos. olvidadas por muchos. Y los pocos que hacen oclusal, o los pocos que hacemos oclusal, nos va muy bien. Sí. Porque es una articulación que tiene las características anatómicas igual que cualquier articulación, hombro, cadera, ¿sí? Es la misma, sino que más pequeña. Y trabajan contra la gravedad. Y las dos lesiones ascendentes, o sea que, en resumen, la lesión de causa primaria puede venir del sistema oclusal, del cráneo. Dentro del cráneo tenemos la fenobacilar, ¿sí? Que bien sabrás vos, el sacro, que es lesión ascendente, y el pie. Esas son las 4 entradas de lesiones de punto fijo primario. Sí, O sea que, ¿una omalgia puede venir del sacro? Sí. ¿Una omalgia puede venir de un sistema oclusal? Sí. ¿Una omalgia puede venir de una disfunción en el temporal? Sí. Omalgia, porque hay conceptos que a lo mejor, depende del país, la gente no sabe, es un simple dolor en el hombro. Dolor en el hombro. Sí, ¿Sí? sí. Dolor en el hombro. O para los que están llegando. Sí, de hecho, ayer o antes de ayer, me estaba consultando un paciente, porque bueno, con todo esto del tema, ahora hay muchos pacientes que tienen que seguir haciendo tratamiento y otros. Claro. Y pues bueno, empiezo a valorar al paciente y le hago su valoración postural, que es la base para mí, y bueno, yo sé que para ti también, en sus 4 vistas, y le digo, bueno, él me consulta por un dolor dorsal, y le digo, bueno, pero es que posiblemente has tenido problemas respiratorios, tienes migrañas, tienes tal, tienes problemas gástricos, tienes... Pero me dice, pero todo eso que me dices es cierto, pero ¿cómo tú lo sabes solamente viéndome? Claro. Digo, bueno, uno, porque, bueno, tengo mucho tiempo haciendo lo mismo y obviamente ya tienes un recorrido, pero aparte es que hay muchísima información que me da tu postura. Exacto. Tu postura, porque, bueno, gracias a la tecnología se puede ver bien, ¿no? Tu postura me habla mucho, me dice, y cómo podríamos manejarlo. Y entonces el paciente dice, bueno, esto me parece muy raro porque me parece algo así como medio esotérico y tal. Le digo, mira, no. El, la, Importante lo que decís. Toda la información que está diciendo es muy valorada y a la vez el paciente, cuando vos le decís si tenés problemas gástricos, si tuviste esto, tuviste lo otro, XX, te dicen, pero ¿y vos cómo sabés? Yo no te consulto por una gastritis. Sí. No, Porque vos estás, porque sos no, kinesiólogo y estás en el movimiento. Y vuelvo a claro, repetir, la sí. corporación médica no tiene nada que ver porque dice el Ale médicos versus Leandro. No, Ya, ya, ya. Hola, como vos Mariela. hablaste del todo y de que todo es uno. A ver, eso lo dice un libro de anatomía o de clínica, las metámeras correspondientes. Claro, claro, O es que sea, no se si está. disfunciona un riñón, ¿quién es el músculo que disfunciona esa metámera? El psoas. Claro, Por su parte ende, vascular. exacto. Sí, Y hablando de parte vascular, José, y hablando de la flexibilidad, de la elongación en contractura, nosotros somos fisioterapeutas. sí. ¿Qué estirás? Y lo digo siempre en los cursos. Viene un paciente, lo acostás en la camilla, sí, tenés una retracción facial del psoas, retracción facial del glúteo, retracción facial diafragma, X. Lo empezás a manipular y lo estirás. ¿Sí? La mayoría, no pensando nosotros dos, la mayoría de los que nos están escuchando, y me gustaría que nos respondan o que Sí, tengan, pueden hacer que lo preguntas sin vuelquen ningún a problema. la experiencia de nosotros. Sí, sí, sí. Si yo sería cardiólogo, si Leandro Baymaster sería cardiólogo, ¿qué estiraría? ¿El músculo? Te dice, vos estás estirando una arteria Claro. o una vena. Si fuera neurólogo, te dice, vos estás estirando un nervio. ¿Sí? Entonces, en el
trabajo terapéutico, sea facultativo de lo que sea, kinesiólogo, médico, si me vas a estirar, ¿qué me vas a estirar? Porque una cosa es estirar la fascia, reacomodar la fascia, y otra cosa es estirar el sistema muscular. Y ahí es donde se activa esta neurona que está informando y es protectora de otras dos que son receptivas. ¿Se entiende? Hola Marjorie. Sí, sí, sí. En El tema es realidad, el hola cuidado Sofi. de que, ¿qué voy a estirar? Claro. Y saber, porque muchas veces, Mira retrocediendo la un poco lo casa. que te decía del paciente, es a veces en la valoración no se hace valoración. Se va directo. ¿No? Este paciente me decía, bueno, sí, yo había consultado muchos otros fisios y bueno, me metían el codo, me hacían un masaje, me hacían punción seca. Y le digo, pero ¿cuál es el diagnóstico que te dieron? ¿Cuál fue su valoración? No lo sé. Y este paciente, interesantemente, tenía un antecedente, mira tú, un antecedente de un neumotórax de hace 10 Sí, años, de una fractura de ese mismo lado costal y una sí, neumonía de hace un año atrás. claro. Entonces, nunca relacionaron sus antecedentes y como venimos diciendo, el paciente es un todo, hay que verlo como un todo y, Exacto. y, Este, y no se puede separar estructuras, ya eso está más que claro. eh, exactamente. Me quedé pensando en lo que vos decís del neumotórax, Sí, de ese aire que está en las pleuras, después se hace un empiema, etcétera, etcétera. Puede generar muchísimas disfunciones musculares, hasta te puede generar artrosis en la sifosis a nivel torácico. Porque el claro. cuerpo, al ser un todo, el cuerpo te protege todo el tiempo. Es el principio de la autocuración. ¿Sí? Sí, es que, Es es un que, es que de principio hecho es osteopático base, fundamental, la claro, autocuración. ¿Sí? claro. ¿Nosotros qué hacemos? Nosotros somos unos simples terapeutas que colaboramos con el paciente. Nosotros no curamos, colaboramos. No, El que solo, se solo guía, cura solo una guía. solo lo guía. Eso es lo que el paciente, me curaste. No, no te curé nada. Nosotros reequilibramos el sistema, le mandamos información. Si el paciente dentro de las 48 horas, José, no se cuida, ahí es donde vienen las variables de esta investigación. Que la variable, la principal es aceleración, el otro es ángulo, el otro es fuerza y el otro es presión. O sea que yo no puedo subirlo a un BOSU a un alumno para entrenarlo. Se sabe lo que es un BOSU, una media esfera con una cierta para, cantidad de tra- presión para que haga propiocepción. para trabajar la propiocepción, que, Nunca, exacto, que se ve mucho nunca, después de un esguince reciente que, pero es que bueno, nunca puedo subir a un alumno, a algún paciente arriba de un BOSU si no sé la variable que le afectó eso, porque no sé el punto de presión que tengo. sí, tenemos ahí Vamos a una, un una ejemplo. pregunta, una pregunta aquí, Lea, dame un momentito. ¿De Sí, qué se están está hablando hoy? hablando, sí, ella, Grex es una amiga súper atleta que siempre está interesada en todo lo que es la parte médica, clínica y tal. Sofía. Se está hablando de la Sí, contractura, bien. Sofía, Sofi, generamos un estímulo para esperar una respuesta. Claro, menos estímulo, más respuesta. Más tocamos el cuerpo, menos respuesta vas a tener. O claro. sea que, Sofía es una gran amiga osteópata, fisio osteópata, perfecto, claro, con mucha experiencia. bien. Hay muchas escuelas de osteopatía, por ejemplo, acá está en la escuela en Buenos Aires, todo eso que no tienen, dentro de la currícula, no tienen posturología, ¿sí? Yo me formé en una escuela donde eh, la base de la posturología, ¿sí? Y dentro de las causas primarias empezamos a trabajar osteopáticamente el alumno. Eh, con respecto, me perdí, José, con respecto a lo que estábamos hablando de qué estiramos, Sí, 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 ¿sí? analíticamente. Analíticamente hablando. Nosotros podemos, y muchos errores he cometido también,
Claro. porque siempre voy detrás del síntoma, siempre voy detrás del dolor, ¿sí? Y no tengo el concepto de globalidad o no tengo el concepto de causa. ¿Qué Y significa? que, Lo tengo que tratar globalmente, pero con una causa primaria, ¿sí? claro, Para que y el que cuerpo también con esos estímulos haga es, ruido a nivel cerebral. Si no hay cambios y- sustanciales en el sistema nervioso central, no va a haber cambios abajo. Y te digo con toda sinceridad, soy quiropráctico, estudié quiropraxia, un ajuste quiropráctico de alta velocidad, no hay cambios sustanciales en el cerebro. Se me van a venir todos los quiroprácticos encima. ya. Pero con eso lo investigamos con Gabriel Pidelo, mi amigo que lo conoces, que Saludos, es Gaby, sí, sí. físico. Gabriel estudió física y esto lo digo porque lo hizo él, lo investigó él. La variable de aceleración, José, ajustás un paciente, inhibís un paciente, estirás un paciente, en la esquina cruza un charco de agua, acelera, Ya el está, receptor primario del músculo vuelve y te deja la vértebra donde estaba antes. claro. Y ahí es donde tengo que cuidar al alumno o al paciente en el ángulo, cómo moverse. Es que muchas veces, Lea, hay una cultura. Yo que he tenido la suerte, bueno, soy venezolano, pero he vivido en 3 países, he Sí, compartido con, digamos, 3 pensamientos de fisio, ¿ok? Bueno, y he conocido gente maravillosa dentro del área, por suerte. claro, También he ido muchas veces a Argentina a formarme, entonces, eh, ¿qué pasa? Se ve de una forma diferente y la cultura que se le, o la orientación que se le tiene que dar al paciente, muchas veces no es la adecuada, porque el paciente llega a consulta y dice, tengo un dolor, tengo una contractura, hablando de la misma contractura, y nadie ha podido con ello. Bueno, te dejo esto aquí. Y en realidad el problema o la responsabilidad principal es del paciente. claro, claro. No del terapeuta, como veníamos hablando. El terapeuta o el fisio o como lo quieras llamar, es una guía solamente. Pero nada hacemos con que hoy yo te trate en 45 o 1 hora y tú no hagas una reorganización de tus patrones patológicos, de una contracción muscular, de una simple respiración. Si no lo haces, el efecto, porque la fisiología es una sola, para todas las especialidades médicas, por suerte. Exacto. Entonces, si tú no modificas o no reorganizas esos patrones patológicos que vienen desde el esquema corporal hasta, bueno, tu sistema musculoesquelético, no vamos a Claro. hacer nada, no vamos a hacer nada, no lograremos nada. Por eso de lo que me estás hablando es la famosa recidiva, que ¿Mm? el alumno, el paciente, viene. Y esa recidiva es fundamental explicárselo con respecto a esas variables que estás nombrando. Una es el cuidado de los ángulos articulares, porque lo primero que se afecta en la disfunción biomecánica de un músculo tónico es justamente la presión. La Claro, disfunción que genera es la presión y ahí es donde rompen el menisco en las rodillas, donde el acetábulo por contractura a un psoas se rompe el techo del acetábulo o por contractura a un glúteo. Hoy en día te hacen sentadillas con aceleración y no respetando el ángulo, te rompen la articulación. ya. Si es engrama que se generó en el cerebro, que se llama engrama motor o compensación, es lo mismo. Esa compensación, si no la borro, nosotros en esta investigación justamente, dentro de la neurona motora beta que investigamos en qué ángulo articular se activa la neurona. O sea que si yo tengo un ROM de 90 grados o de 45 grados, de ese ROM biomecánico, de ese rango óptimo del movimiento, tengo que trabajar el 70% de ese ROM normal. ¿Se entiende, José? Sí, Si no, esa neurona se vuelve a activar. Porque vos después de claro, tu terapia, porque nunca va a ser en el rango completo. claro, tengo que lograr Nunca, que ese nunca va a rango ser. completo, y no me trae, porque muchos me han dicho, no me trae retracción, no, para nada.
no estoy hablando de la fascia, estoy hablando del chip que tiene el músculo. La fascia es otra cosa y es excelente en trabajar después de la inhibición. A ver la pregunta ahí. Sí. Con respecto a las emociones, una activación constante del sistema simpático puede afectar el tratamiento dentro de esas 48 horas, generando el desbalance nuevamente. Fede Bueno, 10. ni hablemos de las emociones. Yo, gracias a Dios, tengo a un Sí, gran amigo y colega, no colega, un gran amigo que es psicólogo, Mariano Scarone, que nos está escuchando. Yo le derivo a él toda la parte emocional y él me la soluciona y es un gran trabajo interdisciplinario, claro que afecta al sistema emocional, 100% afecta al sistema emocional. Un sistema emocional te puede traer un montón de disfunciones que nos vienen a ver a nosotros previo al médico o al traumatólogo o al neurólogo, que nosotros somos, José, los que tenemos que detectar sí, si es emocional o es es que mecánico. con respecto a las emociones, ya como Hola, Nati. hablábamos antes, con el tema de la postura, ya sabes con qué tipo de paciente te vas a conseguir. Solamente Claro, al esperar, exactamente. al ver su valoración. Si es un paciente que tiene que es retraído, que está hiperactivo, que tiene algún problema, que tiene... Ya con la postura te lo va a decir mucho. Claro, Pero el tema emocional, yo siento que en las carreras de fisioterapia, de kinesiología y tal, sí, pues hay que, como tú dices, bien manejarlo multidisciplinario porque tampoco podemos abordar todo lo que nos llega. Hay que saber llegar a un punto donde poder referir a un odontólogo, exacto, a exacto. un psicólogo, a inclusive un ortopeda, un traumatólogo, un neurólogo, porque pues tampoco vamos a tener mano de santo No, no, para no, no, para modificar nada, todo. para Para nada. modificar todo. Yo soy me creo especialista en esto y ahí donde el especialista tiene que saber a dónde derivar. Gracias, verdaderamente le tengo que agradecer mucho al método Pilates, que me ayuda mucho en mi trabajo, pero dentro de los que se forman con la rama de la terapéutica. Vos lo sabrás bien, cómo hay gente que se forma muy bien y hay gente que no se forma muy bien. Sí. Con respecto a lo que estábamos hablando de una lesión, José, te quería hablar de las variables, estas variables que son fundamentales en la contractura muscular. Si yo no Claro. respeto, si yo genero, ponerle toda la terapéutica que todos los profesionales tengan, punción seca, fisioterapia de la que sea, acupuntura, eh, inhibición, si yo no respeto ese ángulo, automáticamente esta neurona no corta el reflejo nociceptivo, que es el reflejo que me va a generar ese dolor. Y lamentablemente nosotros tenemos que trabajar con el dolor. El tema es la hiperactividad que va a tener esa articulación. Porque me ha pasado, la semana justamente pasada, vino un paciente con un dolor en el coxal derecho. ¿Sí? Hago las pruebas evaluatorias, era cadena descendente y empecé a trabajar la cervical. El señor automáticamente me dice, pero a mí no me duele las cervicales. O Típico, es sea, típico. después te explico. Cuando evalúo la parte coxal, ¿qué pasa? Me estaba generando dolor en la parte hiperactiva. O sea que ese cerebro estaba bombardeando con ese reflejo de la parte hiperactiva. O sea, le pregunto, y él mismo entendió que es como un auto. Si yo tengo una goma que de un lado funciona más que la del otro, ¿cuál se va a romper más? ¿La que Ya, funciona más o la que funciona menos? Entonces hay claro. que hacer funcionar la que menos se mueve. Organizamos, le di todo el entendimiento, que él sepa cómo estirar ese psoas en su casa, con todo el protocolo facial, con toda la reprogramación de su fascia. Me vino justamente a las 48 horas, el paciente estaba con un 70% menos de dolor. ¿Sí? Un Claro. paciente tabaquista, tuve que empezar a sacarle el cigarrillo, le gusta el whisky, o sea, todo eso también tiene mucho que ver. Estaba muy ¿Sí? tóxico, estaba muy tóxico. Entonces, si no trabajamos con
me hizo acordar la paciente que dijo lo emocional. Si no trabajamos lo químico, la alimentación, si no trabajamos lo físico, nosotros, el movimiento, si no trabajamos lo emocional, esa triangulación en alguna se va a disparar y va a generar el dolor, seguro. Sí. Por aquí hay algunas preguntas, Lea. Vamos a ver si voy para atrás. Grex comenta, ahora que muchos estamos entrenando desde casa, Sí, ¿qué recomiendan para evitar lesiones? ¿Qué ejercicios bien. o activos se pueden remontar? ¿Cuál es el objetivo de ella? Si es aeróbico, si es un objetivo de tonificar o es un objetivo de calmar una dolencia. ¿Sí? Sí. Yo les digo siempre a los pacientes que les duele y qué tipo de dolor, que me lo suscriban del 1 al 10. Dentro de esa jerarquía, si se irradia o no, si se toca el punto de dolor y se irradia, si se toca el otro mismo punto. Si estoy tocando un glúteo, me pincha el medio del glúteo, se pincha el otro medio del grupo, o me pincha la cadera adelante. Lo que yo les digo siempre es quedarse quieto y si se mueve, se mueva bien, en un rango articular que no lastime el cuerpo, que no le ponga carga al cuerpo, que trabajen con su propio cuerpo, porque el propio cuerpo también pesa. Si yo agarro una mancuerna de 5 kilos, tengo que saber que esa mancuerna de 5 kilos también tengo el brazo que pesa. Entonces, las recomendaciones que le tengo que decir es, primero, ¿qué objetivo? Si quiere aeróbico, bueno, que haga algo aeróbico, que no haga aceleración, o sea, que no haga nada con repeticiones ligeras, alteradas en el tema del movimiento, porque ahí se va a despertar algo. Entonces, la alumna me va a decir, pero yo me muevo y después me siento bien. Claro, porque está la ley de la termodinámica. Donde hay calor, donde hay temperatura, obviamente que todo sistema se va a ablandar. Esa es la ley de la termodinámica. Pero después Momentáneamente. el problema. Claro. Momentáneamente, sí, yo funciono bien cuando me muevo. Son los artrósicos, las personas con artrosis, que se mueven, se empiezan a mover y no les duele más. Pero el tema es después. O son esas Sí. personas que ahora con la pandemia, que hace 15 días que están afuera, ¿por qué te cree que te llaman? O a las profes de Pilate o de Educación Física o de Funcional, te extraño, necesito que me digas qué es lo que tengo que hacer. Porque esos son los sujetos mal entrenados. Sí. Esos sujetos mal entrenados son los que te piden, por favor, después de 15 días, qué es lo que hago. Ahí tenemos otra pregunta, Lea. ¿Cómo trabaja un deportista profesional o no donde en ese deporte hay un sobreuso de una parte del cuerpo? Como el brazo de un tenista, voleibol, abrazo. Bueno, manteniendo. Vos en tu casa no podés aumentar nunca los estímulos que estás haciendo en el deporte que estás haciendo. Entonces, mantené. No, y también entender que todo deporte, va a sonar lo que digo y seguro que estás de acuerdo, todos los deportes, deporte quiero decir fútbol, tenis, béisbol, todos los Sí. deportes no son saludables. ¿Bien? Más si requiere de una competencia. Vale, por eso, más por la exigencia también. Pero no son saludables, no quiere decir que no se tengan que hacer deporte, ¿ok? Siempre voy a aclararlo, porque si por ejemplo yo soy tenista, voy a utilizar mucho más siempre una articulación, va a tener un Y, exceso de uso. y ahí frenemos en el codo de tenista. Toda la gente, o todo el fisioterapeuta, TENS, punción seca, todo en el brazo, todo en el codo. O sea, Claro, no. Es todo en el tenis, es toda una cadena que arranca en los músculos cervicales y termina en el aductor del hallux, en el aductor del dedo gordo. sí, Y del pulgar. fíjate que ahí cruza un meridiano, que es meridiano de intestino grueso. O sea que fíjate la alimentación, si no es saludable la alimentación, un intestino intoxicado, un intestino funcionalmente, disfuncionalmente, te afecta al codo.
o con alguna alteración de su microbiota, que son Exacto, todos, que son todas estas bacterias, buenas y malas, exacto. que nos regularizan y que son las encargadas de absorber y de modificar los alimentos que consumimos. Entonces, si hay alguna alteración tipo SIBO, como va a generar una inflamación. Es que, como venimos hablando, es todo el cuerpo, Com- la gente a veces no lo ve porque, pues, si me duele el hombro, no me duele el intestino o no me duele la rodilla izquierda, ¿por qué me estás trabajando el cuello si el dolor es en el hombro? Claro, ¿Entiendes? exactamente, exactamente. Justamente una pregunta dice si el estrés genera ciertos gastos deportivos inmensos. Claro, el estrés, vamos al artículo para volver un Sí, poquito atrás y generar que ese alumno, ese que está mirando ahí, no me acuerdo el nombre, eh, Carlos Durán. Carlos Durán. Sí. Carlos, el estrés en una articulación o el estrés muscular o el estrés deportivo te está generando una alarma, el cerebro, en la contractura muscular. ¿Por qué? Porque no se respetó el ángulo, porque si no hay ángulo, no va a haber aceleración en el gesto deportivo. Si no hay aceleración, nunca va a haber velocidad. Y eso va a llevar esas tres ejemplo, variable que te doy, va a llegar que la fuerza, vos vas a pensar que no tenés fuerza, al contrario, la fuerza la podés hacer, la podés tener, pero si no me generás la causa, que es la contractura, que hizo que se acorte ese músculo, que ese ángulo articular para hacer un gesto deportivo sea menor, el estrés va a estar siempre. Y O que sea que mientras más crónicos lea, claro, y que mientras más crónico, más cadenas, o sea, más músculos va a arrastrar. exacto, más músculo va a arrastrar porque nosotros nos movemos por cadenas musculares. No, Claro. no, no somos analíticos, somos global. O sea que si tengo contractura en un sóleo, en una cadena posterior, ya automáticamente un atleta de velocidad, el isquiotibial va a estar reducido. Si tengo un ilíaco en cierre o posterior o anterior, ese isquiotibial ya va a trabajar mal. Entonces, ese desarrollo y ese crecimiento del deportista elite que arranca de X cantidad de años, menor, siempre los menores, a llegar a los 15, 16 años, ya viene entrenando mal por un desarrollo y un crecimiento porque presuponen que la pelvis está ordenada. Y ahí es donde viene el estrés deportivo. Y la pubalgia, y Podemos lesiones nombrar inguinales, toda, sí. los rótulos que la medicina pone en los diagnósticos, Que en realidad no son presuponen etiquetas, justamente eso, que eso. una persona tiene que estar ordenada. Y después Sí, que de en ese realidad son, ordenamiento se tienen que entrenar. Nosotros, justamente en este artículo, eh, tenemos que estar 6 semanas para generar un estímulo nuevo. Si tengo un jugador de tenis, tiene que generar 600 movimientos en un drive, 600 movimientos en un revés, 600 movimientos en un saque para generar un engrama nuevo. O sea, para claro, tener una opción nueva al cerebro. El para cerebro borrar lo interpreta, anterior e integrar el es nuevo. el tema que no se borra. Ya, Es imposible borrar algo de la computadora. Vos pensás que borrás una foto, si lo llevas a un especialista en computadora, te vuelve la foto al lugar. No se borra. Eso pasa con el cerebro. El cerebro tiene dos opciones para lesionar, por anticipación o por retroalimentación. Ahí donde trabajan mucho, retroalimentan algo. Yo cuando inhibo esta neurona y la entreno, la tengo que entrenar por anticipación. ¿Qué significa esto? Que si va a un gesto deportivo, el cerebro interpreta por debajo de los 3000 milisegundos para que el cerebro tenga otra opción y no genere de vuelta la contractura muscular. o sea, el movimiento patológico, digamos. El movimiento que tenía. No por retroalimentación, porque estoy retroalimentando algo, sino que por anticipación. El cerebro anticipa
y es el jugador que tuvo una lesión en rodilla y no quiere ir a trabar. Ya. El cerebro le avisa, así no vayas a trabar. Y, Si yo no lo entreno así, ahí es donde viene la lesión posterior, claro, la que es la lesión más, recidiva. claro, y la lesión más grave siempre. Exacto, exacto. Sí, por ahí tenemos otra pregunta, Lea. ¿Cuál es la recomendación para tratar una fascitis plantar donde el paciente adopta una postura viciosa por no querer tener mucha carga en ese pie afectado? Bueno, justamente en las fascitis plantares el paciente no quiere pisar de ese lado y vuelca el eje, el ángulo hacia el lado sano. O sea que tenemos una postura totalmente inclinada hacia la pierna. Siempre, seguramente, las fascitis plantares son del pie fuerte. Nosotros tenemos un miembro inferior fuerte y el otro hábil. Y eso se lo podés preguntar con qué pierna le pegarías a un elemento. Si jugás al fútbol, con qué pierna le pegás a la pelota. Claro. Si le pegás con la derecha, esa es la hábil y la otra es la fuerte. En una fascitis plantar tenemos que empezar a trabajar desde el flexor del hallux, toda la fascia plantar, sóleo, principal músculo tónico por excelencia en la cadena posterior, gemelo, isquio y glúteo. O sea, si no trabajamos toda esa cadena, haciendo punción ceja, haciendo ciliax, hielo, fisioterapia, no lo voy a sacar. Sí, al final es reorganizar el cambio de la alteración que te lleva a la fascitis. Exacto. Y en una fascitis hay que ver o derivar a alguien que haga o acupuntura o medicina china o algo porque el riñón no está funcionando bien. ¿Sí? Ahí sale el riñón, hay un punto que es riñón 1 que sale en la planta del pie. ¿Sí? Sí, y muchas veces yo porque el tema de diagnóstico me choca a veces mucho porque son etiquetas que ya le dicen al paciente, tienes una fascitis porque tienes un espolón, y a lo mejor tiene un espolón, pero no es la causa de la fascitis. El miedo, dice Priscila, muy bien, el miedo se instala justamente en el riñón. ¿Sí? Hoy en día la gente tiene miedo porque no cobró su sueldo, porque está esta pandemia que no puede trabajar, que tiene los hijos que no les puede brindar lo que sea. O sea, la gente hoy en día tiene miedo y si tenía pánico, imagínate la exacerbación que se le genera al pánico. Y si tiene ansiedad, ¿no? Imagínate cómo debe estar ese sistema digestivo, hablando de estómago y vaso. Imagínate, y si hablamos de metámera, exacto. Y estómago y vaso están en relación con los músculos cervicales. Sí. ¿Sí? Por eso es todo este sistema, esta investigación es de la parte mecánica, pero sí hay que administrar lo otro también que es fundamental, la emoción y lo químico. Fundamental. Sí, no, claro, porque para que algo funcione, todo está